Para todos ustedes, hoy vamos a ver lo que es la ley 1178, una ley que está vigente desde el 20 de julio del año 1990, expresa un modelo de administración para el manejo de los recursos del Estado, establece el régimen de responsabilidad por los servidores públicos para el desempeño de sus funciones. Esta ley, que para los servidores públicos normalmente se lo ve como una ley draconiana, desde la experiencia que tengo, aquí es una ley que cuando uno la conoce es beneficioso para el servidor público, ya que es una ley que te permite evaluar a cada servidor público por la actividad y el desempeño que uno realiza dentro de la función pública. Y está respaldada esta ley 1178 por la Constitución Política del Estado, que en su artículo 232 establece que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultado. Eso es lo que establece nuestra Constitución Política cuando se refiere a un servidor público. De la misma forma, en nuestra Constitución Política del Estado establece que son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñan cargos electivos, las designadas y los designados y quienes ejercen funciones de libre nombramiento. Acá es algo importante que quiero recalcar, ya que la Constitución Política del Estado está estableciendo de que un servidor público tiene y debe realizar la carrera funcionaria, pero para eso en el sector salud se exige ciertos requisitos indispensables, ya que el sector salud está está diseñada para que cada sector pueda cumplir a cabalidad las disposiciones legales que emanan de cada ente sectorial. Me explico. El sector médico, por ejemplo, tiene su estatuto del Colegio Médico de Bolivia, que establece la forma como debe ingresar un profesional de salud a una institución pública. Este estatuto no solo le sirve para determinar su estadía dentro del sector público, también habla del sector privado. De la misma forma, las licenciadas tienen sus propios estatutos que también se aplican en el sector público y se aplica en el sector privado. Hablamos de los otros estamentos, hablamos de los bioquímicos, de los odontólogos, de la misma forma. Son sectores que están acreditados por sus estatutos que les permiten una carrera administrativa, una estabilidad laboral, siempre y cuando cumplan un requisito que es indispensable: el ingresar a una institución pública por concurso de méritos y examen de competencia. Esto está respaldado justamente por la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado nos establece cuáles son los requisitos para poder desempeñar las funciones como servidor público, y nos dice la Constitución: contar con nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido con los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado,
ni sentencia condenatoria en materia penal. Acá quiero hacer una aclaración muy puntual cuando la Constitución dice no tener pliego de cargo ejecutoriado. Esto se refiere a que una persona cuando ingresa a una institución pública y en concreto al sector salud, no puede tener deudas con el Estado. Cuando una persona tiene deudas con el Estado, a través de las instituciones pertinentes, se les gira el pliego de cargo y eso lo inhabilita para que pueda ser funcionario público. Y de la misma forma dice no tener sentencia condenatoria en materia penal. Es por eso que uno de los requisitos que nos exigen cuando uno está accediendo a la función pública es tener el famoso REHAB. El REHAB es una certificación que te da el Poder Judicial que acredita que no tienes ningún proceso penal ejecutorial. Si una persona tiene un proceso penal que está en curso y no ha concluido, no lo inhabilita para que pueda ser servidor público. La Constitución nos habla claramente de que tiene que ser una sentencia condenatoria, o sea, un proceso penal concluido. De la misma forma, la Constitución, en el artículo 234, en su parágrafo quinto, nos establece no estar comprendido ni comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidas en la Constitución. Estar inscrita o inscrito en el padrón electoral, hablar al menos 2 idiomas oficiales del país. En el punto 5 quiero hacer hincapié en lo siguiente. La Constitución establece de que nadie puede percibir doble salario. Eso es una de las incompatibilidades que establece la Constitución. Pero en el sector salud hay una excepción. Ustedes deben saber de que los profesionales que trabajan en los hospitales de tercer nivel, los hospitales de tercer nivel se han convertido en hospitales universitarios. Me refiero a los hospitales públicos. Y obviamente el profesional que trabaja como servidor público, tanto en la facultad como en la universidad como en el hospital, llega a percibir doble salario, uno como docente y otro como médico de planta del hospital. Eso está permitido porque así se ha establecido en el estatuto del colegio médico. Otro de los puntos que hay que aclarar y establecer es de que ahora es un requisito indispensable el que un servidor público hable 2 idiomas, como establece la Constitución Política del Estado. Es más, en algunos procesos de concurso o cuando se postulan para ser consultores en línea y entrar a trabajar a un establecimiento de salud, uno de los requisitos indispensables es el tener el certificado de quechua. Cuando me refiero a Cochabamba, se ha dado casos de que después de haber ganado un concurso como consultor, el no haber tenido el certificado de quechua lo inhabilita no poder ejercer la profesión. Entonces, no poder ejercer el cargo que ha postulado, pese a haber sido ganador del mismo, ya que ahora se ha convertido en un requisito indispensable el tener que tener el certificado de quechua. Me refiero nuevamente al departamento de Cochabamba. Esto de hablar 2 idiomas oficiales está reglamentado por un decreto supremo que establece que es obligatorio el de presentar el certificado de quechua.
Ahora, ¿cuál es la finalidad de la ley 1178? Dice, lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos, generar información que muestre la transparencia de la gestión, lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el desempeño de sus funciones y desarrollar la capacidad administrativa en el sector público. Acá es importante recalcarles esto de generar información que demuestre la transparencia de la gestión. Todas las instituciones públicas del país están fiscalizadas y controladas por la Contraloría General del Estado y son las instancias de la Contraloría los que solicitan información a cualquier institución pública. Estamos hablando de ministerios, gobernaciones, alcaldías, todo el sector público. Cuando la Contraloría solicita alguna información, estamos en la obligación de proporcionar la información que se nos solicita. Ahora, la ley 1178, ¿a qué sector se aplica? Dice, se aplica a todas las entidades del sector público, sin excepción. ¿Eso qué quiere decir? Desde el Poder Ejecutivo, es decir, desde el presidente de la República hasta un funcionario de un municipio, de una alcaldía, de una gobernación, esta ley se le aplica porque es para todo servidor público. De la misma forma, dice, se aplica a toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio y a personas que reciben recursos del Estado. Acá hay que hacer una puntualización. Dice, personas que reciben recursos del Estado. Estamos refiriéndonos a personas particulares. ¿Y qué personas particulares reciben dineros o recursos del Estado? Les doy un ejemplo para que podamos comprender esa parte. Cuando una institución pública hace una licitación, por decir, para construir un hospital, como en el caso del hospital pediátrico que ha quedado a medio construir, que muchos de ustedes deben conocer porque ya son años que están con problemas judiciales. Ese hospital pediátrico de Cochabamba, cuando se estaba construyendo, la gobernación, en ese entonces, la que hizo la licitación fue la alcaldía de Cochabamba, que como institución pública licitó el proyecto, se adjudicó una empresa constructora para construir el hospital pediátrico. Pero lamentablemente en el interín se encontraron deficiencias en el sentido de que no estaban construyendo como se había solicitado en las especificaciones técnicas. ¿Qué quiere decir? Las especificaciones técnicas se refieren a la calidad, a la cantidad de material que debía haber puesto en esta construcción. Y a raíz de este tema es que se ha paralizado y la Contraloría ha hecho un informe de responsabilidad. Y saben ustedes, porque esto ha sido a nivel público, de que se les ha iniciado un proceso penal tanto a la empresa constructora, que siendo particular se ha aplicado la ley 1178 y en mérito a un informe de la Contraloría, en este momento están siendo responsables por la mala construcción de ese. Y obviamente acá hay también responsables, ¿no? A los que han sido supervisores o los que han diseñado el proyecto de este hospital, que ha sido mal elaborado, están siendo procesados penalmente. En esos casos es cuando se aplica la ley 1178 a personas que no son servidores públicos. ¿Se aplica la ley 1178 a personas ajenas al sector público? Sí, acabo de explicar
y reiterar de que sí, la ley 1178 se aplica a personas particulares cuando hay una relación contractual y esas personas reciben recursos del Estado. Y es a través de la Contraloría que se puede establecer estas responsabilidades. Entonces, la Contraloría puede determinar responsabilidades para personas que no son servidores públicos, como también para los servidores públicos. Si van a tener alguna consulta, alguna duda, estoy presto a aclararles en el momento que ustedes vean conveniente, o si gustan, a la finalización de la exposición podemos intercambiar algunos criterios y algunos comentarios. Pero si gustan también, en plena exposición pueden hacer la consulta que vean conveniente. ¿Qué es la responsabilidad por la función pública? Dice, es la obligación que emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. Entonces estamos hablando acá de que todo servidor público tiene la obligación de dar cumplimiento a lo que se le ha encomendado, a lo que está establecido en su manual de funciones. ¿Qué son la acción y la omisión? La acción, dice, es el efecto o resultado de hacer, es la posibilidad o la facultad de realizar una cosa. Jurídicamente es la facultad legal de ejercitar una potestad. La omisión es la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones estipuladas en las normas y en criterios establecidos para el desempeño para la función pública. Acá les haré un comentario en qué consiste, por ejemplo, la omisión, y dando un ejemplo de lo que normalmente ocurre en todos los centros de salud o los hospitales. En todo el sector salud, si sea pequeño o grande un establecimiento de salud, siempre se cuenta con un director. Ese director tiene que contar con un jefe de personal que le permita controlar al personal tanto médico, administrativo y al personal de servicio, tanto en el ingreso como en la salida, o el que debe de estar permanentemente el servidor público cumpliendo sus funciones. Y acá un ejemplo de lo que consiste una omisión. Normalmente, vuelvo a reiterar, cuando uno llega a su fuente de trabajo tiene que registrarse, y lo de bueno es que ahora, hoy en día, se ha sistematizado y ahora todos los controles de ingreso son digitalizados. Se controla el horario y hay veces uno por ciertos motivos puede estar llegando atrasado. Y el retraso, según la cantidad de minutos, obviamente a fin de mes uno es sancionado. Su obligación del jefe de personal es el reportar cuántos minutos de atrasos ha tenido en el mes. O puede darse el caso de que algún profesional médico, una licenciada en enfermería o algún trabajador, por algún motivo, se ha ausentado, o sea, no se ha presentado al trabajo, o sea, ha faltado. Entonces, la obligación de un jefe de personal, ¿qué es? Es el de reportar la inasistencia. Y obviamente existe un reglamento interno de personal, primero del Ministerio de Salud, y actualmente en Cochabamba contamos con un reglamento interno de personal que establece que cuánto te deben de descontar cuando llegas atrasados más de 30 minutos al mes, o cuando has
faltado a tu fuente de trabajo, cuánto es el descuento. Pero este jefe de personal, porque el que ha faltado es su compadre o es su amigo, no reporta la falta de este médico o de esta licenciada y reporta como que ha venido todo el mes. Entonces este jefe de personal está omitiendo su obligación, que era el de reportar con falta y obviamente hacer que le descuente. Cuando se dan estos casos y llegan las denuncias, obviamente este jefe de personal es susceptible y tendría que ser sometido a un proceso administrativo interno. Vamos a ver más adelante que la Ley 1178 nos establece 4 responsabilidades: la responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Aparte de que esta omisión que realiza el jefe de personal, que le puede conllevar a una responsabilidad administrativa, en este ejemplo que les doy, también puede haber una responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque se le estaría pagando a un servidor público de un día de trabajo sin haber estado presente en su fuente laboral. Entonces se le estaría pagando de algo que no ha realizado. Entonces eso puede conllevar a una responsabilidad civil. Y acá están, ¿no?, las responsabilidades que les hablaba: la responsabilidad administrativa, la responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. ¿A qué se refiere la responsabilidad administrativa? Dice, cuando el servidor público en ejercicio de sus funciones incurre una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público, por lo tanto es de naturaleza exclusivamente disciplinaria. Acá quiero hacer una puntualización y una aclaración, porque normalmente hay confusiones. Cuando un servidor público es sometido a un proceso administrativo interno, simplemente va a recibir una sanción disciplinaria. ¿Y en qué consiste estas sanciones disciplinarias? Cuando se hace el proceso administrativo, la Ley 1178 establece 3 clases de sanciones, que es, en una primera instancia, el 20% de descuento del salario de un mes. Otra de las sanciones que establece la Ley 1178 es 30 días de suspensión sin goce de haberes. Y posteriormente, la tercera sanción que establece la Ley 1178 es la destitución de su fuente de trabajo. No hay que confundir esta responsabilidad con la responsabilidad penal, que es otra de las responsabilidades. Cuando se habla de responsabilidad penal es cuando un servidor público comete un delito. Y el proceso es muy distinto. Cuando veamos el tema de la responsabilidad administrativa, vamos a ver de que se puede iniciar un proceso cuando hay una denuncia contra un servidor público en méritos a la labor que desarrolla. Se puede iniciar un proceso administrativo en mérito a un informe de la Contraloría, o de la misma forma de un informe del auditor de la institución, o también en esta última época se está viendo muchos procesos administrativos para aquellos servidores públicos, por ejemplo, que... ¡Gran puta! ¿Hola?
¿Sí? Puta. Bueno, les decía que últimamente hay procesos administrativos porque los servidores públicos no han hecho su declaración jurada de bienes y rentas. Ponemos las figuras estúpidas, me dan por tus huevas cuando estoy entrando a este curso. Entonces, Por favor, las huevas, señala que no va a venirme a perjudicar, hijo. Y se ha pagado, estaba dando ya. ¿Y qué es lo único? Por favor, ese participante, su audio. Bueno, continuemos. Les indicaba entonces que la responsabilidad administrativa es netamente disciplinaria y que el servidor público puede tener esas 3 sanciones, que es muy diferente a la responsabilidad penal. ¿A qué se denomina, dice, ordenamiento jurídico administrativo? Dice, al conjunto de disposiciones legales que rige la administración pública. El ordenamiento normativo de nuestro país lo constituye la Constitución Política del Estado, las leyes y las disposiciones reglamentarias que emanan del Poder Ejecutivo, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones multiministeriales, biministeriales y administrativas. Entonces, uno puede incurrir en una responsabilidad administrativa cuando contraviene lo que dispone, por ejemplo, la Constitución Política del Estado o las leyes o alguna resolución ministerial. Y para ir a cosas bien concretas, probablemente en los hospitales, los directores constantemente están emitiendo circulares, instructivos para una determinada acción. Por ejemplo, se establece que todo el personal tendrá que ir a vacunar este domingo. Parece que hay una vacunación de los canes en Cochabamba. Entonces, una circular, un instructivo que emana, ya sea el director del establecimiento, con el aval del jefe de personal, entra también a lo que es el ordenamiento jurídico. Caso contrario, de no dar cumplimiento a este ordenamiento, podemos ser susceptibles, reitero nuevamente, de poder ser sometidos a un proceso administrativo interno. Continuemos. ¿Quiénes están, dice, sujetos a estas responsabilidades? Estamos hablando de los servidores públicos y ex servidores públicos. Obviamente, cuando uno es servidor público, tiene la responsabilidad de responder si es que se le inicia algún proceso administrativo interno, ya sea por alguna denuncia o porque ha llegado un informe de auditoría o porque no ha presentado en su momento su declaración jurada de bienes y rentas, o por algún motivo que llegue a una denuncia con pruebas. Entonces ese servidor público obviamente va a ser sometido a un proceso administrativo interno. Un proceso administrativo interno tiene todo un procedimiento. Desde la fecha que te inicia hay plazos. Cuando llega la denuncia al sumariante, el sumariante tiene 3 días para poder iniciar el proceso administrativo interno. Se le notifica al servidor público que se le está iniciando un proceso administrativo porque hay un informe de auditoría o ha llegado una denuncia o porque así ha establecido el auditor de la institución. Entonces, el servidor público, una vez notificado con el auto de inicio de proceso, lo que tiene que hacer es presentarse y presentar su declaración informativa. Y cuando presta su declaración informativa, se le
da 10 días de plazo para que pueda presentar todas sus pruebas de descargo. Una vez que pasan los 10 días del periodo de prueba, el sumariante tiene 3 días para poder valorar toda la prueba, las declaraciones que haya presentado el procesado, y luego tiene que emitir una resolución. En esta resolución se puede establecer lo que yo les dije anteriormente. Puede establecerse que no tiene ninguna responsabilidad porque la denuncia que le han hecho era infundada y que él ha demostrado con pruebas y testigos de que nada tenía que ver en la denuncia que le han realizado. O caso contrario, puede establecer que sí es responsable y le puede sancionar con el descuento del 20% de su salario, o le pueden suspender por 30 días sin goce de haberes, o finalmente puede tener la destitución. Si fuera destitución o fuera una sanción muy drástica, el procesado puede presentar su recurso de revocatoria. Eso pero lo tiene que hacer en un plazo perentorio que son 3 días. Que se computariza desde el momento que se le ha notificado con la resolución del sumario. Se le notifica, tiene 3 días para poder presentar su recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria también es otra instancia que le permite al servidor público volver a presentar nuevas pruebas, nuevos testigos y demostrar su inocencia, ya que por algún motivo no ha podido hacerlo en la primera parte. Cuando se plantea el recurso de revocatoria se puede presentar nuevos testigos y nuevas pruebas. Con eso poder desvirtuar de lo que se lo está denunciando. Pero si no logra hacer buenos descargos, no desvirtúa de lo que le han denunciado, el sumariante, después del recurso de revocatoria, vuelve a sacar una resolución. Y si se ratifica la sanción, por ejemplo, que si es destitución, el servidor público tiene otro recurso más todavía que puede presentar, que es el recurso jerárquico. Normalmente los recursos jerárquicos en todas las instituciones públicas los tiene que resolver la MAE, que llama, o sea, la máxima autoridad de la institución. Vamos con ejemplos concretos. Si en la gobernación se presenta un recurso jerárquico, el que va a resolver ese recurso va a ser el gobernador. Si en el CEDES se presenta un recurso jerárquico, la que tiene que resolver sería en este caso la directora del CEDES. Si en el hospital, en el gastroenterológico, se presenta un recurso jerárquico, el que tiene que resolver este recurso es el director. Entonces, es importante que sepa que los recursos jerárquicos los resuelven las MAES, o sea, las máximas autoridades de la institución. Eso con relación a los servidores públicos. Pero ustedes se deben estar preguntando y decir, ¿y cómo pueden procesar a un ex servidor público? Y además, ¿qué sentido tiene que se pueda hacer un proceso administrativo interno a un ex servidor público? Si yo proceso a un ex servidor público, si ya no ha trabajado, ya no lo voy a poder descontar de su salario el 20%. Si ya no trabaja, no lo voy a poder suspender 30 días sin goce de haberes y tampoco lo podría destituir porque ya no es servidor público. Acá hay una razón fundamental que es bueno que sepan ustedes por qué se hace el proceso a ex servidores públicos y por qué es bueno asumir defensa cuando uno ya no es funcionario de la institución, pero nos notifican después de haber dejado la institución y es bueno asumir defensa, ya que cuando uno no asume defensa,
resulta que cuando se procesa a los ex servidores públicos, se sigue todo el mismo procedimiento, se hace el auto de inicio, se le notifica, tiene que presentar pruebas y si no lo hace, va a sacar la resolución el sumariante, obviamente con la máxima sanción, porque no ha habido una buena defensa de ese proceso. Y concluye seguramente con una sanción muy drástica. Pero ¿dónde está el detalle? De que esta resolución que se saca en contra de este ex servidor público, se tiene que informar a la Contraloría. Y en la Contraloría lo que hace es subir al sistema que ellos tienen, que posteriormente cuando uno quiere volver a trabajar en otra institución pública, normalmente nos pide lo que es la solvencia fiscal. ¿Qué quiere decir eso? De que tenemos que demostrar que nosotros no hemos tenido ningún proceso administrativo interno y que no le debemos al Estado nada. Porque imagínense que la sanción sea 30 días de suspensión sin goce de haberes. O sea, acá se estaría estableciendo de que él debería haber cancelado lo que ganaba durante un mes. Entonces, ese reporte ya va a estar en la Contraloría y cuando vaya a tramitar su solvencia, le va a indicar en su certificado de que esta persona ha sido procesada en el CEDES, ha sido procesada en el hospital, en el complejo hospitalario Viedma, en el Viedma, o el Gastro, o el Materno, en algún hospital. Y va a quedar con ese antecedente, que a lo posterior le puede perjudicar para poder postular, para poder ingresar por concurso de méritos y examen de competencia. Entonces ese es el motivo y el objetivo por el que se realiza estos procesos administrativos internos a los ex servidores públicos. ¿Cómo se determina la responsabilidad administrativa? Por proceso interno que se lleva a cabo en la entidad por disposición de la máxima autoridad ejecutiva. El proceso interno es un procedimiento administrativo que se inicia por denuncia por parte de cualquier servidor público de oficio. Y acá es importante resaltar esto: los resultados de auditorías internas y auditorías médicas externas que elaboran los auditores médicos, hoy en día se constituyen en documentos para iniciar los respectivos procesos administrativos internos. Antes solo se mencionaba por denuncia o de oficio. Hoy en día se ha implementado esto de que las auditorías internas y las auditorías médicas externas también son documentos que permiten a la institución iniciar el respectivo proceso administrativo interno. ¿Cuáles son las sanciones que están previstas en la Ley 1178? La autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta, dice, multa hasta 20% de la remuneración mensual. Suspensión hasta un máximo de 30 días y la tercera es la destitución. Acá es importante que ustedes conozcan cuando dice multa hasta 20%. ¿Qué nos está diciendo la ley en este caso? Que primero no puedes pasar del 20% de la remuneración mensual, pero sí, dice, puede ser 15, puede ser 10%. En algunos casos se ha dado alguna sanción de el 5% de la remuneración mensual, como una sanción administrativa.
De la misma forma, cuando nos habla de la suspensión hasta un máximo de 30 días sin goce de haberes, ese de hasta el máximo es 30. El sumariante puede establecer que se le sancione con 20 días de suspensión sin goce de haberes, o puede ser 15 días, 10 días o también 5 días de suspensión sin goce de haberes. Eso lo puede manejar según los antecedentes, según las pruebas de descargo y cargo que se presentan en un proceso. El sumariante está en toda la potestad de determinar la sanción que se le está dando. Y la tercera, que es la destitución, esa sí ya es la más agravante, ya que determina tu salida. Fíjense cómo un sumariante puede determinar que un servidor público deje la institución, porque la destitución, si es que llega hasta el recurso jerárquico, se debe ejecutar y se debe dar cumplimiento. ¿Qué es la responsabilidad ejecutiva? Cuando dice la autoridad o ejecutivo ha incumplido con obligaciones expresamente señaladas en la ley, o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente. ¿Quiénes están sujetos de esta responsabilidad? El máximo ejecutivo de la entidad, la dirección colegiada, si lo hubiere, o ambos, y los ex ejecutivos. Acá es importante también que ustedes conozcan que esta responsabilidad no llega al profesional de salud que es de planta. Me refiero al médico, a la licenciada o al trabajador. Esta responsabilidad es exclusivamente para las MAES. Me refiero en un establecimiento, es solo para el director o directora. En el CEDES, la que puede tener responsabilidad ejecutiva es la directora del CEDES. En la gobernación, el gobernador. Esta responsabilidad es solamente para las máximas autoridades. Un trabajador, un médico de un hospital no puede tener esta responsabilidad. Y habla de direcciones colegiadas. Por ejemplo, en los municipios, la responsabilidad ejecutiva le puede caer al alcalde, porque es la máxima autoridad. Pero en las alcaldías hay los consejos municipales, que se convierte en direcciones colegiadas. Entonces, por tanto, esta instancia también puede tener esta responsabilidad ejecutiva. ¿Cuáles son las sanciones previstas en la responsabilidad ejecutiva? Dice, la suspensión o destitución del ejecutivo principal o de la dirección colegiada, si fuera el caso, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que correspondiere. Normalmente esta responsabilidad llega y viene con un informe de la Contraloría, quienes cuando hacen la evaluación, porque la Contraloría normalmente está ingresando a todas las instituciones públicas y establecen que han incumplido las máximas autoridades ejecutivas, ellos recomiendan que se les responsabilice a las máximas autoridades ejecutivas. Ahora veamos el tema de la responsabilidad civil. Como estarán viendo, y vuelvo a recalcar, la ley 1178 nos trae 4 responsabilidades, que son la administrativa, ejecutiva, la civil y luego vamos a ver la penal. ¿Cuándo hay responsabilidad civil? Dice, cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado evaluable en dinero. Para efectos de la determinación de esta responsabilidad, se debe, dice, considerar las siguientes
preceptos. Es civilmente corresponsable el superior jerárquico que hubiere autorizado el uso indebido de bienes, servicios y recursos del Estado. Es civilmente corresponsable, dice el superior jerárquico, cuando el uso indebido fue posibilitado por las deficiencias de los sistemas de administración y control interno implantados en la institución. A ver, primero por esta parte vamos con un ejemplo concreto. Aquí dice que siempre el superior grado jerárquico va a ser corresponsable jerárquicamente de las responsabilidades civiles. Por ejemplo, si en un hospital, a ver, con algo muy concreto, se decide comprar computadoras para implementar, para mejorar la atención al paciente, o un equipo de quirófano se decide comprar. Se hace todo un procedimiento, ¿no? Desde la unidad solicitante que hace su solicitud, posteriormente preparan el DBC, elaboran las especificaciones técnicas, qué clase de quirófano queremos comprar, se elabora, el DBC se publica y se hace el proceso, porque hay recursos económicos, se licita, salen publicados, se presentan a las empresas, se hace todo el proceso de contratación y se compra. Pero resulta que en este proceso de hacer la compra de un quirófano, resulta que el hospital ha recibido algo que no estaba solicitado en las especificaciones técnicas y nos entregan con otras características y la comisión de calificación no se ha percatado o no ha querido hacer conocer esta irregularidad, pero posteriormente el auditor se da cuenta de este hecho y hace su informe respectivo. Entonces a esta empresa sí se le ha pagado por el quirófano que ha entregado y que no era el que se ha solicitado. Entonces, ¿qué es lo que se establece? Cuando hay una responsabilidad, obviamente el director, porque ha tenido que ser la autoridad que conjuntamente el administrador, han tenido que cancelar el costo de este quirófano, que no era el que se ha solicitado. Se establece una responsabilidad civil. Entonces acá van a estar inmiscuidos la unidad solicitante, la comisión que ha calificado y obviamente el director por haber firmado el cheque, y además según la 181, el decreto supremo que establece las normas básicas de administración de bienes y servicios, establece que las MAES deben tener todo el cuidado del caso para cuando hay esta clase de adquisiciones. Otro tema que es importante que ustedes sepan acá en la responsabilidad civil, con la Constitución Política del Estado, hoy en día las deudas al Estado no prescriben. Pueden pasar 5, 10, 15 años. Si va a salir un informe de auditoría, esas personas que han estado involucradas en este proceso de contratación irregular, con seguridad van a ser procesados por la parte civil. ¿Por qué? Porque las deudas al Estado no prescriben. Ahora, sigamos. Incurren, dice, en esta responsabilidad las personas naturales o jurídicas que no siendo servidores públicos se beneficien indebidamente con recursos públicos o causen daño al patrimonio de la entidad del Estado. Esta parte es claro y concreto con el ejemplo que les daba a un principio. El hospital pediátrico que está a medio construir y que está en un proceso penal ha generado un daño económico al Estado, porque la alcaldía en su momento ha pagado a esta empresa para que pueda construir.
Y obviamente al no estar en servicio, al no haber construido como se le había solicitado, ese daño económico va a ser cobrado tarde o temprano, porque después del proceso penal se viene lo que es la separación de daños y perjuicios. Y obviamente ese monto económico va a ser recuperado por el Estado. Ahora, cuando varias personas resulten responsables del mismo acto o hecho que cause daño al Estado, dice, serán solidariamente responsables. Acá es bueno hacer una aclaración. ¿Por qué uno es solidariamente responsable? En el ejemplo que les daba de la compra de un quirófano, ese costo, por decir, es un monto muy elevado, pero seguramente se va a hacer que tengan que pagar prorateando desde el servidor público, que es la unidad solicitante, hasta el director. Por ejemplo, en este proceso hay varias personas que participan del proceso. Y cuando la Contraloría determina qué servidores públicos han sido los responsables de este hecho irregular, obviamente establecen con nombres y apellidos. Y ahí va a estar a la cabeza seguramente el director del establecimiento, el administrador, la unidad solicitante, la comisión calificadora, inclusive la comisión que ha recepcionado el bien. A eso se refiere, dice, cuando varias personas resulten responsables del mismo acto o hecho que cause daño al Estado, serán solidariamente responsables. Y acá es importante también hacerles otra aclaración. Cuando en un informe de auditoría aparecen como responsables varios nombres, este monto económico que les están responsabilizando tiene que ser cancelado en su totalidad. Por ejemplo, si son 10 los funcionarios y las responsabilidades 10.000, el hecho de que uno de ellos pague 1.000 bolivianos no quiere decir que ya está liberado, ya que son 10 y es 10.000 el monto. Sigue uno siendo solidario hasta que se pague el último peso y ya no haya ninguna responsabilidad. Se han dado varios casos de estos en el sector salud, cuando alguna persona ha pensado que si pagando solamente su parte ya se liberaba. Se tiene que cancelar la totalidad del monto. Solo en ese caso todos están liberados. Tal vez va a haber preguntas en esa parte. Ahora hablemos de las responsabilidades penales. Cuando la acción o la omisión del servidor público y de los particulares se encuentran tipificadas como delito en el Código Penal. Pareciera que es muy difícil creer que en el sector salud pueda haber esta clase de responsabilidad penal. A veces un servidor público sin conocer, sin saber, puede estar incurriendo en esta responsabilidad. Normalmente los hospitales grandes, especialmente de tercer nivel, segundo nivel, a veces se dan casos donde algún profesional o alguna licenciada o algún auxiliar ha insertado algo en la historia clínica y se enteran que pueden tener problemas por ese acto que han realizado o no deberían haber realizado, y lo que hacen es modificar la historia clínica o al final algunos casos que he visto, o sea, de cambiar la hoja de la historia y poniendo otros datos, y luego llega la denuncia y se demuestra que que la servidora pública ha modificado la historia. Eso se constituye un delito, porque nadie puede modificar la historia. Sí se puede hacer aclaraciones, las correcciones pertinentes, pero no puedes modificar algo que ya está escrito, algo que ya está determinado. Cuando se presenta esta clase de denuncias, lo que sí corresponde es ir al
a un proceso penal porque está modificando un documento público que es la historia limpia. Entonces, no se da mucho esto, pero uno puede estar inmerso en esta responsabilidad. Normalmente, pero por falta de conocimiento. Para todos ustedes que son del sector salud, yo les aconsejo que nunca es bueno modificar ni cambiar las hojas de una historia clínica, que si son denunciados van a tener problemas penales. Eso sería con relación a la ley 1178 y estoy presto a que puedan hacer las preguntas o las aclaraciones que vean convenientes. Si alguna aclaración o ha quedado en duda algo, estoy presto a aclararles o a comentar. Si gustan algún comentario también podemos hacer. Doctor Rivera, si me lo permite, tengo en el chat una pregunta de Silvia Lisette Aira Gutiérrez. ¿Ya? En caso de que un servidor público constantemente, mes a mes, tenga atrasos en su asistencia a su fuente de trabajo, ¿cuántas veces deben notificarse los retrasos a este funcionario? Muy buena pregunta. En el actual reglamento interno de personal se ha establecido primero que las sanciones son económicas cuando pasan de los 30 minutos. Si esto es de incidente, aparte de la sanción económica, se le extiende un memorándum de llamada de atención indicándole de que es reincidente en los atrasos. Y si reincide nuevamente en los posteriores meses, es causal de iniciarle un proceso administrativo interno, más allá de la sanción económica. Y al iniciarle un proceso administrativo interno, es susceptible a que tenga que sufrir una sanción del 20% de su salario o 30 días de suspensión sin goce de haberes, imagínense quedarse sin sueldo un mes, o la destitución, según la gravedad. Eso ya está establecido, puede concluir los atrasos constantes en un proceso administrativo interno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches, licenciado. Perdón, doctor. Una consulta más. Si un funcionario público tiene constantemente bajas médicas o permisos por motivos de salud, ¿influye en algo? En la jubilación o tal vez en algo, eso que quería saber. Gracias. Ya, muy buena pregunta. Es un tema que siempre también se ha dado en el sector salud, las constantes bajas médicas. Antes se establecía que solo se podría otorgar hasta 6 meses y posteriormente ya no les reconocía la caja. Pero se han planteado varias acciones de amparos constitucionales donde se ha establecido de que la salud está respaldada por la Constitución política del Estado. Y el tema de las bajas puede ser ilimitada porque hay personas que pueden tener enfermedades de base que pueden estar hasta un año con baja. Y cuando existe la baja médica por el ente asegurador, en este caso las cajas, son válidas y no va a incidir y no va a perjudicarle en su jubilación. Las bajas médicas están respaldadas por la Constitución política del Estado. Y obviamente ya cuando son muchos, la misma caja le va a exigir que se pueda someter a una jubilación por incapacidad.
pero eso ya cuando la situación es muy grave. Pero todas las bajas que emite la caja, la institución donde trabaja tiene que respetar porque está prioritariamente respaldada por la Constitución Política del Estado. Gracias, doctor. ¿Ya? Doctor, Sí, dígame. una consultita. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Una consulta. ¿Es considerado nepotismo cuando una pareja con unión libre estable, con 2 o 3 hijos, trabajen juntos en una institución pública, o necesariamente tienen que estar casados por ley para ser considerados como tal? Gracias, doctor. Ya. Este tema del nepotismo en algunos sectores está bien reglamentado y está bien claro. Le voy a hablar con conocimiento de causa del poder público, del poder judicial. Ahí es claro donde no pueden trabajar esposos ni siquiera familiares. En el sector salud también se habla de que no se tendría que trabajar, pero hay excepciones que ha establecido el Estatuto del Trabajador de Salud cuando hay sectores alejados, porque acá hay un tema prioritario que había que ver, que es el tema de la familia y los hijos. En el sector salud, cuando los lugares son alejados, el Estatuto del Trabajador de Salud ha establecido de que es permisible, pero estamos hablando de lugares alejados, ¿no? Pero aquí en la ciudad te hacen hacer las declaraciones juradas ante notario de que no tienes parientes, siendo una incompatibilidad el tener un familiar, ¿no es cierto? En el sector de la educación también está normado de que en lugares alejados se debe priorizar el tema de la familia, ¿no? También el sector de la educación se permite también. ¿Otra consulta? Buenas noches. Sí. Gracias, doctor. Una pregunta. Un funcionario público que ha tenido un proceso administrativo para que salga todo ese antecedente de su file en el trabajo, ¿necesita algunos requisitos o permanece ese antecedente todo el tiempo? Muy bien. Les había indicado de que cuando uno le inicia un proceso administrativo y concluye con alguna sanción, todos los abogados de las instituciones públicas estamos obligados a informar a la Contraloría. Y ese proceso llega con una fotocopia legalizada de la resolución final. Entonces les había indicado de que esta resolución se registra en la Contraloría. Ahora, esta sanción no puede ser eterno, ¿no es cierto? Porque se debe de realizar un trámite en la Contraloría para indicar de que esta sanción ya ha sido cumplida y de esa forma lo bajen del sistema. ¿Qué es lo que se hace normalmente, pero en el sector de salud? Normalmente es cuando sacan concursos, por ejemplo, para una jefatura de servicios en un hospital, dice no haber tenido procesos administrativos internos. Y si ha tenido, lo único que van a hacer en el CEDES es certificar que ha tenido. Pero para ingresar a una nueva institución, se puede hacer el trámite de la Contraloría pidiendo de que se dé de baja del sistema, indicando de que ya se ha cumplido la sanción. Muchas gracias, doctor. No. ¿Alguien más que alguna consulta?
Con gusto les voy a responder. Doctor Rivera, ya tenemos una pregunta. Dígame. En caso de que el funcionario rechace la recepción de su memorándum, ¿cómo se debe proceder? A ver, normalmente somos renuentes a recibir memorandos de llamadas de atención o lo que hacen normalmente cuando rechazan un memorando, ya sea de llamada de atención o de cambios de cargo o que lo está moviendo a algún otro lugar, lo que hacen los de recursos humanos es ir con un testigo indicado de que tal servidor público rehusó recibir el memorando y el testigo firma en la parte posterior del memorando y eso está como si fuera entregado. Normalmente yo aconsejo que es mejor recibir el memorándum y, sabiendo el contenido del memorándum, poder hacer una representación. Acá voy a aprovechar esto de los memorándums, de que ningún servidor público puede ser despedido así arbitrariamente sin ninguna causal. Cuando uno es servidor público y está institucionalizado, si quiere la institución deshacerse de ese servidor público, tendría que necesariamente iniciarle un proceso administrativo interno y demostrar que es un servidor público que ya no debe estar en la institución. Pero caso contrario, nadie puede ser despedido así directamente porque el director ha decidido destituirlo y lo puede decir. Eso, pero quiero aclarar, eso es para los servidores públicos de carrera, que han ingresado a la institución por concurso de méritos y examen de competencia. Los ítems ministeriales que están llegando desde el Ministerio de Salud son ítems provisorios. ¿Qué quiere decir? Que se los ha nombrado provisionalmente. Se han dado casos de que directamente han llegado sus memorandos de destitución sin ninguna causal. Cuando se ha hecho la representación, el Ministerio ha indicado de que son ítems provisorios. Yo les estoy haciendo la aclaración de ítems institucionalizados, que nadie puede ser destituido sin ninguna causal. ¿Hay otra pregunta más? Doctor Rivera, buenas noches. Buenas noches. Le habla Limber, no sé si se acuerda de mí, doctor. Una preguntita. Sí, doctor. Un saludo muy cordial, doctor. Espero que esté bien. Doctor, una preguntita. Dígame. Como está hablando de los profesionales de carrera, de los institucionalizados, sí. Cuando a uno le han sancionado administrativamente y ha cumplido la sanción, ¿es necesario hacer la carta a la Contraloría para que lo levanten, para que no salga en el sistema, como dijo hace un momento? Así es. Cuando ya has cumplido, se puede y se debe hacer eso. ¿Solo es una nota, doctor, pidiendo directamente al director de la Contraloría o dirigido a quién? Sí, al gerente departamental de la Contraloría. Y no hay que adjuntar nada, o sea, de lo que se ha cumplido, solo una nota indicando que se ha cumplido. Claro, o sea, para que se ubiquen ellos, hagas una fotocopia, ¿no?, de la resolución final. De la sanción que te han dado. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Se cuida. Hasta luego. Hasta luego. Camila Montaño pregunta, ¿indica que se permite trabajar familiares en lugares alejados? Ejemplo de lugares alejados a los que se refiere, y si es el caso, ¿debemos presentar algún documento? Doctor, gracias. A ver, hasta ahora todavía hay lugares donde el servidor público
o sea, me refiero a los trabajadores porque he hecho la aclaración, los que están comprendidos en el Estatuto del Trabajador en Salud. Hay lugares donde actualmente o sea, el trabajador no puede salir, vive en el mismo centro de salud. Entonces, obviamente esos lugares tienen que estar todo el tiempo y si se da el caso de que está con su esposa o hijos, se han dado los casos que sí se ha permitido, porque está prioritariamente valorando el tema de la unidad familiar. ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Sí. Muy buenas noches. Una preguntita. Cuando un funcionario público es designado bajo memorial para que ocupe un cargo, ya sea en el CES, ya sea en los otros centros de salud, ¿y puede él, aceptar o rechazar, doctor? ¿O tiene que aceptar nomás los nombramientos? A ver, ¿me puedes aclarar tu pregunta? O sea, si le cambian de lugar de trabajo. No de lugar, doctor. Por decirle, le han nombrado como coordinador, por decirle, ¿no? Y el médico que ha recibido ese memorando, ¿puede rechazar o aceptar o la institución lo tiene que decir que tiene que aceptar? Eso quiero preguntar, doctor. A ver, todo servidor público cuando asume un cargo, primero entra como médico de base, ¿no es cierto? Y está trabajando. Y si hay necesidad de la institución de ponerlo de coordinador, lo va a nombrar y seguramente no va a estar de acuerdo y hará su representación. Pero si hace su representación y la MAE vuelve a indicarle de que tiene que asumir el cargo, lo tiene que hacer porque es un servidor público y hay una necesidad de la institución para que ese médico ocupe ese cargo. Entonces, pese a hacer su representación, su descargo, va a tener que asumir. Si no lo hace, seguramente le va a llegar, ¿no?, la responsabilidad. Gracias, doctor. Eso es lo que yo quería preguntarle, porque muchas veces han sido nombrados varios y han rechazado. Entonces, con la explicación suya, doctor, yo creo que no es solamente rechazar por rechazar, doctor. Gracias. Ya, está bien. ¿Hay más preguntas? Buenas noches, doctor. Una consulta. En caso de que una funcionaria pública no cumple sus actividades según el manual de funciones, poniendo excusa el horario de lactancia materna, ¿cómo se debería proceder? Esta parte hay que aclarar, ¿no? O sea, el horario de lactancia materna implica entrar 1 hora después o salir después, pero sus funciones lo tiene que realizar tal cual está establecido el manual de función. Y si no lo hace, por más que esté lactando, igual puede ser susceptible a llamadas de atención por primera vez, segunda vez, y luego puede también ser sometida a proceso de... Nada tiene que ver el tema del horario de lactancia con el tema de su actividad laboral. Simplemente es el hecho de poder entrar después a su fuente de trabajo o salir más antes, pero su labor tiene que desarrollarla normalmente. Muchas gracias, doctor. Vilma Perrufino Guillén pregunta, un director entrante observa irregularidades del saliente. ¿Qué corresponde hacer? Normalmente cuando hay cambios de dirección, lo lógico es que el entrante primero tiene que solicitarle un informe de las cosas que está dejando pendiente. Siempre aconsejo de que así sea el director,
de que tengan que entregar toda la documentación bien foliada, porque ocurren muchos problemas en los hospitales. Estaba ahí, ¿no? Pero ¿con qué demuestras que lo dejaste? Tanto para el saliente como para el entrante es aconsejable que toda la documentación bien foliada se entregue con un informe. Y de la misma forma se debe de exigir el día que uno está dejando la oficina como director, de entregar un inventario. En eso también ha habido muchos problemas, porque al no haber dejado el inventario como le han entregado, el nuevo director entra y dice, no me han entregado mi nada oficial. Entonces, si pasa a lo posterior con algún activo, se genera un problema. Entonces, lo que tiene que hacer el entrante es exigirle al al director saliente un informe de su gestión, un informe documentado de la documentación, bien foliado, y la entrega de los activos. Si no lo hace, con su nota que le ha solicitado, para el entrante es suficiente, porque va a tener su descargo de haber solicitado en su momento toda esa documentación. Doctor, buenas noches. Una consulta. Cuando un funcionario asume un cargo, al recepcionar el inventario se cerciora de que ha habido borre de toda la información en la computadora digital. ¿Cuál es la sanción correspondiente o qué se debe hacer? Gracias, doctor. Ya, si uno ha detectado que han borrado la información, obviamente que tiene que hacer una nota, ¿no? Haciendo conocer a la autoridad superior de ese hecho irregular. Con esa nota seguramente al que ha borrado le harán notificar y tendrá que informar cuál ha sido el motivo para que ocurra ese tema, ¿no? Porque no se olviden que la información que hay en las computadoras, de esa información que uno genera, es que el Estado te ha pagado. Y si hay una información es de la institución. Y el que lo ha borrado y se demuestra ese hecho, con una denuncia puede ser sometido a un proceso administrativo interno. Pero hay que aclarar bien, normalmente en todos los establecimientos es bueno que se hagan esos famosos backup que llaman, que son los de sistema los que manejan. Ellos así se borren, tienen, no sé cómo hacen, pero se puede recuperar la información. Pero de todas maneras, así se recupera la información, uno tiene que hacer la denuncia pertinente, ¿no? Porque por esa información que en su momento ha generado ese servidor público, el Estado le ha pagado de eso. Muy amable, doctor, muchas gracias. Ya. Se ve que han estado atentos a la charla y